Buenos días. Bueno, después de todas las palabras de Noemí, casi que no tengo que decir yo nada, ¿no? Pero realmente sí quisiera primero agradecer a la Universidad Simón Bolívar por darnos este espacio, que yo creo que es un espacio bien interesante, importante y que nos va a dignificar a todos. En segundo lugar, me parece que no pudiéramos dejar de agradecer y de significar el trabajo cotidiano, a veces, como le digo, hasta persistente al máximo de Noemí, que ha mantenido durante todos estos años, bueno, una red de investigación, de trabajo, con los mínimos recursos, pero con la máxima voluntad. Es decir, ha colaborado, hemos colaborado, somos un grupo bastante grande que hacemos otras cosas, pero sin embargo nos investigamos, buscamos, nos unimos para ello. Y aquí hubo su desaguisado, ¿no? Porque Noemí quería que todas fueran mujeres las que vinieran a este encuentro. Yo realmente conocía por la obra, pero no los conocía personalmente a los compañeros de la Casa del Caribe. Y le dije a Noemí, yo quisiera que en este encuentro fueran los dueños de lo que en Cuba se hace de investigación sobre el Caribe, que son los que más saben. Bueno, hablé con el director de la Casa del Caribe, me propuso a los dos compañeros. De inmediato ellos se pusieron en contacto. Tan persistente fui como uno a mí, que era constantemente mandándoles correos, cosas que yo creo que ya me tenían al borde de que no querían venir porque ya era demasiada la insistencia. Noemí me manda el correo, bueno, que serán hombres, y entonces ¿cómo eso quedará? Le dije, bueno, mira, son hombres, pero tienen mujeres y no son machistas. Así que por lo tanto vamos a poder contar con ellos. Y son realmente las personas que me proponen más capacitadas y que yo creo que nos pueden dar un panorama dentro de una región cubana, que si hablamos de una región caribeña, es justamente, yo pienso, el entorno más caribeño que tiene Cuba. Yo creo que no podíamos perder por ser entonces nosotros discriminadores de que los hombres pudieran hablar también y compartir sus añoranzas, sus deseos de una sociedad mejor y donde la mujer ocupara un espacio. Así que por eso están los dos profesores. Ya después, cuando vio los temas, se comunicó, bueno, pues ya se tranquilizó y vio que no iba a haber un señuelo patriarcal que nos llevara a este momento. Bueno, el maestro Loyola es además un músico que conoce muy bien todo el Caribe y pensábamos que por sus conocimientos musicales debía ser la persona que está. En el caso de María Luisa se ha dedicado mucho a la literatura latinoamericana, cubana, esa ha sido su especialidad y pensábamos que era muy importante. Bueno, yo soy la menos preparada de los cinco, por lo tanto soy la que empiezo para que se queden con el recuerdo de los que saben más después. Entonces, bueno, yo cambié un poquito los temas porque, bueno, sabía que no me iba a hablar, pero no voy a repetir. Aquí yo lo voy poniendo, si me pueden poner aquí. Yo traje el tema que es lo mismo que no mire yo, pero que voy a ejemplificar desde otro punto. Es decir, el tema sería el Caribe y los nudos de la historia, continuidades y rupturas. ¿Por qué variar un poco el título? Creo que era importante decírselo a ustedes porque salió algo. Si yo pienso que es importante porque el Caribe trae una continuidad de desarrollo, pero a la vez rompe constantemente esa continuidad de desarrollo. Es decir, hay un hilo, pero ese hilo se está rompiendo constantemente porque se está incrementando, se está viendo, se está desarrollando y la historia nos va dando nuevos elementos. Aquello que pensábamos que era así, no es así. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Yo quería empezar con una poesía de Nicolás Guillén que me parecía muy ilustrativa, que decía: Yoruba soy locumí,
Mandinga, Congo, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son sigue así. Estamos juntos desde muy lejos, jóvenes y viejos, negros y blancos, todo mezclado, uno mandando, otro mandado, todo mezclado. Es decir, es el poeta nacional de Cuba, pero además es el ejemplo de este proceso caribeño tan importante. Bueno, empiezo a leer y después voy a ir haciendo algunas acotaciones. A modo de introducción. El Caribe es ese universo complejo que se ha formado y se conforma de presupuestos teóricos, metodológicos, históricos, filosóficos, sociales y culturales, donde confluye el legado de los pobladores autóctonos y otros llegados de Europa, África, Asia y América, que aportan racionalidades distintas, concepciones del mundo simbolizadas y resignificadas en un nuevo espacio que se disuelve y configura como la zona del no ser, es decir, tomando a Fanfano, y un nuevo mundo, el llamado mundo caribe. Y comienzo, descubrimiento y configuración de un escenario convocado. Antes de hacer realidad nuestro sueño, debemos comenzar por conocer cómo fuimos soñados, cómo nos despertamos de esos sueños y cómo han tratado de hacerlos realidad en las generaciones anteriores. Comencemos, pues, este viaje. Perspectivas múltiples lleva el concepto Caribe, pero no es objeto de esta ponencia la definición, que llevaría el estudio complejo de autores que han tratado de escribirlo desde la multiplicidad de enfoques y tendencias. Bastaría con precisar que es una civilización cultural o supranacional, como señalara Roshlamen, que se descubre y explica con el análisis del pensamiento del siglo XX, con antecedentes libertarios para algunos en el siglo XIX y fuerte desarrollo de los procesos de independencia en todas sus variantes en fechas no muy lejanas, si le estamos hablando de 200, 300 años, donde desde las disonancias y diferencias presentan una región contradictoria y homogénea, con espacios simbólicos y epistémicos que permiten tensiones diacrónicas y sincrónicas de los procesos de desarrollo. El Caribe se revela como un mundo donde se encierra un saber diverso, multicultural, que manifiesta diferencias éticas y estéticas, con zonas de conflicto, en parte de los sistemas coloniales, con el conocimiento y reconocimiento de los troncos culturales, representados por un sujeto diferente, complejo y paradójico, que se escruta en la ruptura y contradicciones. De ahí se crea y se recrea, se construye y deconstruye la memoria histórica y adquiere significación especial el papel del lenguaje como expresión de integración y de asimilación de los procesos culturales que unifican y diversifican el nuevo ámbito construido con similitudes y diferencias. Al decir del gran poeta Derek Walcott, cada autor caribeño viene siempre de otros idiomas. Construir el espacio caribeño a partir de autores desde un pensamiento coherente pero contradictorio está marcado por el ser que se analiza. Para ello es preciso las versiones de continuidad, diacronía y sincronía planteadas en la estructura discursiva de la filosofía, la historia y sobre todo la literatura, con la voz desde la subjetividad de un ser que sufre el desplazamiento y la sustitución. Alberga discursos en su memoria que son fuentes de teorías antihegemónicas contrapuestas al relato eurocéntrico. La voz que emerge desde esos dichos vacíos lleva el sentido del genocidio, la discriminación y el racismo. Entre esos hitos de la historia ocupa un lugar de relevancia la identidad, entendida como estructura discursiva, como voz subjetiva que encierra desplazamiento, sustitución, discursos en la memoria que devuelven las concepciones de genocidio, diáspora, esclavitud, pero vista esa identidad no como una raíz única, sino como Glissant la veía, la devuelve como un rizoma a partir de la influencia de Deleuze y Guattari. Es decir, lo mismo y lo divino, las múltiples realidades que ofrecen el pasado imaginado y el porvenir a conquistar, que deja una huella en la mirada del otro, en la descolonización, en los discursos de la memoria,
genocidio, diáspora, esclavitud y la conquista de la subjetividad por expresión poética y reflexiva. Así, desde nuestra América, José Martí señaló cómo habíamos nacido en la hibridez y el orgullo de lo nuestro, o José Vasconcelos en la raza cósmica, única y universal, o Fernando Ortiz en la hibridación cultural que él llamó transculturación, o Alejo Carpentier en las bellísimas ficciones del Caribe, del espacio y el tiempo, y los colores que inundan y hacen maravillosas las más pedestres realidades, dando el toque mágico de lo real y real, lo maravilloso existente. O García Márquez con historias cotidianas que se vuelven nuestras por no ser reales. O Wilfredo Lane devolviendo el mundo de entrecruzamientos que solo algo como la jungla nos podía transmitir. O Nicolás Guillén en la conjugación de la hibridez de los dos abuelos. O la música expresada en su poeta. Y ahora leo algo del poema de los dos abuelos. Yo lo junto, Federico, Facundo. Los dos se abrazan, los dos suspiran. Los dos fuertes cabezas alzan, los dos del mismo tamaño. Bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño. Ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño. Gritan, sueñan, lloran, cantan. También recordar al Premio Nobel de Santa Lucía, Derek Walton, cuando decía, dos influencias, por un lado bananos y coco, y por el otro lagos y bosques. En ese descubrimiento que aúna la mirada del otro se incorpora cómo nos vemos y cómo nos ven, hasta dónde la colonización o la descolonización son hitos que conquistan la subjetividad, desarrollan la memoria histórica de quienes somos y el proceso de ruptura que se hace menos violento para dar paso a las continuidades que fusionan todo lo autóctono, lo llegado, ya matizado por el mar, el océano y el tiempo. Esclavos o descendientes, colonizados o colonizadores compartirán un espacio que, situándolos desde orillas diferentes, los llevará a la negación de la condición humana y a la vez la dignificación del sujeto. Así lo expresaba Kaum Makwai de Barbados, ese gran poeta, al plantear el fin de la dependencia, que lo analizaba como el problema negro y la identidad, pero la identidad ya no de raza, y decía, los mismos pecados, las mismas penas, el mismo sol, el mismo mar, el mismo brillo esperanzador. Todo ello conlleva a plantear un pasado imaginario y un porvenir por conquistar. Aquí, decía Guillén en su poema de la West End, hay blancos y negros, chinos y mulatos. Desde luego, se trata de colores baratos, pues a través de los tratos y contratos se han corrido los tintes y no hay un tono estable. El que piense otra cosa, que avance un paso y abra. Bueno, paso entonces a la aprehensión y decodificación de una realidad mítica. Si yo considero que el Caribe es además una realidad mítica. Muy importante, creo que después los compañeros lo van a ejemplificar mucho mejor que yo. Decía Guillén, aquí estamos, la palabra nos viene húmeda de los bosques. Indiscutiblemente, la reivindicación de los saberes es la concepción que determina la historia por donde se transita y cómo se produce la transmisión del conocimiento. A partir del registro escrito, como lo hacemos en el Caribe, documentos, poesías, novelas, testimonios, ensayos. No vamos a encontrar en el Caribe tratados filosóficos, no vamos a encontrar un Kant ni un Hegel, eso no es el Caribe y prácticamente no es Latinoamérica en sus tratados filosóficos, excepto aquellos que vienen fundamentalmente de Argentina y que no son casi nuestros, son alemanes o de otras influencias. O de la ritualidad, centrado en el mundo simbólico que permitirá la construcción social de la subjetividad. Así se desarrolla en el Caribe la apropiación de la historia y marca el imaginario de la subjetividad, significaciones, sentidos, creencias, pautas o códigos simbólicos de la acción humana, con dimensiones que pueden entrecruzarse y condicionan o explican la vida de determinadas comunidades. El imaginario social aquí abordado amplía la reflexión hasta el propio sujeto constructor, pues al ser un reflejo subjetivo del mundo objetivo y subjetivo que lo rodea, lo hace participante activo y pasivo del proceso de creación de ese imaginario, que transita por una visión del tiempo,
y del espacio que consiente ambivalencias, ambigüedades e incluso superposiciones temporales, pues es muy difícil enmarcar cuándo y cómo fue elaborado. El universo del imaginario es también interpretación del símbolo y de la palabra. Es una articulación de dos momentos medulares en el proceso del conocimiento de una cultura dada, la identidad y la diferencia. En el imaginario hay memoria, representaciones, razón. Es un mundo negado desde cierto punto que ha producido, que es aceptado o rechazado y adquiere un nuevo espacio y profundidad en las imágenes de las realidades existentes o no. Representación, imagen de la representación, que produce imágenes conscientes, es el universo simbólico del hombre y la mujer que adquiere una nueva dimensión. Como universo extraordinario y pleno de significaciones que repercute incluso en el espacio real, trasciende incluso ese espacio real de las relaciones sociales y culturales de la época y se convierte en el ámbito de lo diverso para unar en un mismo lugar emplazamientos entre sí incompatibles. Como lo definiera el estudioso cubano Joel James, quien fue director muchos años de la Casa del Caribe y gestor de todo este proceso, el Caribe es el resumen del mundo, donde es preciso hablar desde sus propios códigos, el papel que tuvo la plantación y los mimetismos occidentales que se han producido. Para el Caribe el tiempo cambia, porque la casi total asimilación del pasado al presente, el pasado forma entonces parte del presente. Es el Caribe un espacio que confluye una huella con otra. Al decir de Glissant, es una forma opaca del aprendizaje de la rama y el viento. Ser uno mismo, pero derivado del otro. Donde se llega, se descubre y se configura con modelos de universos simbólicos desde la construcción social del discurso, la interculturalidad, el papel de las migraciones, forzadas o voluntarias, el impacto del colonialismo, la reafirmación de lo conocido o la necesidad de conocer los orígenes culturales, donde un papel fundamental ocupa la ritualidad, que se integra en mitos, folclore y magia. La ritualidad se inserta a partir de las cosmogonías que se incluyen o legitiman, las divinidades que forman el Caribe, con la integración de Europa, o sea, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Escocia, Suecia, después de Estados Unidos, desde posición de colonizadores, África, entre otros, con Nigeria, Gabón, Angola, Congo, Mali, Níger, África Austral, Sahara, los musulmanes, los chinos, llegados de las colonias portuguesas en Asia, los hindúes, los sitios mayas de Yucatán, como emisores de migrantes que poblarán este universo, los taínos, los marrocanos, los uruguayos, los cristellanos, los boriques, entre otros, que darán el mosaico de un nuevo sujeto que buscará los procesos de reinserción, de apropiación del espacio y de reivindicación del saber. El mundo caribe implica la reapropiación del otro y el concepto de magia como elemento marcador de una tendencia estética, como espiritualidad, como poder, donde el binomio tierra-monte centra los misterios de la naturaleza. Entre los mitos está el del pueblo elegido, que permite comprender las fuerzas históricas objetivas. Baste con recordar los poemas de Derek Walcott, El mar es historia, y La voz del crepúsculo, que imbrica lenguaje y océano en el tiempo, y la luz que pinta de blanco la historia. Otro elemento interesante es el uso de la ironía y la sátira como capacidad de mofarnos de nosotros mismos. Solo bastaría revisar las obras de Eric Williams, Juan Bosch, James, Frank Fanon, Nicolás Guillén, entre otros. Aparece entonces Derek Walcott como iniciador y trazador de la estética del Caribe. Serán la ironía y la sátira la capacidad que tienen de explicarnos la luz, el color, la aprehensión subliminada de la realidad, y será muy importante la difusión y creación de los presupuestos estéticos del Caribe. Aquí Nicolás Guillén nos decía: en esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado y del otro lado Changó. Cuando no sobra un abuelo, cuando no sobra algún don, y hay un título de Castilla, con parientes en Bondón, vale más callarse amigos y no menear la cuestión, porque venimos de lejos y andamos de dos en dos.
aquí, el que más fino sea, responde si llamo yo. Es la canción del Bobó. También sería importante señalar a ese otro grande de la literatura caribeña, Naipaul, quien en The Middle Passage argumenta el extrañamiento cultural que se produce en esta zona. Y en este sentido, volver al Caribe de tierra adentro, con las historias de Gabriel García Márquez o del guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Una concepción de lo real maravilloso, de eso que en los años 60 nos hizo brillar tanto. Esta región es pródiga en premios Nobel. Tenemos 5 premios Nobel hasta el año pasado. Tenemos 4 premios Cervantes, 3 premios Rufo y un premio Príncipe de Asturias. Es decir, estamos hablando de una región extraordinariamente rica que ha aportado al mundo. Esas imágenes recolocan en el centro de la atención el Caribe, donde se produjo el primer contacto con los invasores descubridores, donde se iniciaron las guerras de emancipación a finales del siglo XVIII, que culminaron en 1804 en la primera República Independiente de América, Haití, República de Negros, cuya independencia marcaría a fuego las posibilidades y las distintas variantes de la emancipación del resto de la región del yugo colonial, y que culminó a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX. Hay que hacer aquí una valoración de los ideales de Frantz Fanon en este nuevo contexto. Por ello, Roberto Fernández Retamar planteaba: no es Ariel quien representa el Caribe, es Talibán, hablando la lengua de Próspero, pero en una realidad muy rica y diversa que integra los anhelos de un nuevo espacio de creación, mestizaje y refundación. Múltiples realidades, ya estoy casi terminando, se van a ver. Un espacio común para el Caribe construido. Próspero, decía George Laning en Los placeres del exilio, Próspero le ha dado el lenguaje a Calibán y con ello una historia tácita de consecuencias, una historia desconocida de intenciones futuras. Próspero cree que Calibán puede aprender hasta un punto y no más. El Caribe, como múltiples realidades, implica la aceptación de la diversidad y de una historia que tiene un fundamento común o con elementos de conformación que simbolizan la diáspora, la esclavitud, el genocidio, el racismo, la discriminación, el poder colonial, el pasado imaginado y el porvenir por conquistar. Esta epopeya de construir desde la diversidad un mundo nuevo que se forja en el fragor de las luchas emancipatorias desde el siglo XVIII con Haití y el XIX con las luchas libertarias por la independencia continental o de algunas islas, en el XX con las diferentes variantes de búsqueda por las conquistas sociales, pero tuvieron su fuente en los grandes próceres que fundamentaron las corrientes, formas de lucha y concepciones teóricas, filosóficas, sociales que marcaron el mundo. Así tenemos el ejemplo del gran Toulouse Louverture de Simón Bolívar como integrador de las repúblicas y libertador, de Eugenio María de Hostos, de José Martí, que deja una impresionante obra de valoración, argumentación y fundamentación de la independencia de América y su desarrollo liberado del yugo colonizador. El siglo XX presentará una pléyade de investigadores, teóricos y representantes del Caribe que dejarán huella indeleble. Entre ellos están Fernando Ortiz, cubano Fernando Ortiz, con el estudio de la nación cubana y fundamenta cómo se integra la nacionalidad, la importancia de los negros y su papel preponderante en la estructura de la nueva nación y cómo se produce este proceso. Es también los estudios de Necesser, sobre todo Cuadernos de un retorno al país natal, de León contra Damas, de Marco Carbey, de Fanfalón, de Edouard Glissant, de Pierre Charolais, de Jorlami, de Alejo Carpentier, de Nicolás Guillén, de Roberto Fernández Retamar, sobre todo por su notable estudio de Calibán, de Manuel Moreno Fraguinal por el estudio sobre la plantación, de Eric Williams, de Michael Manley, de Joel James, entre otros. Analicemos cuáles fueron los presupuestos fundamentales del origen y los paradigmas que asignaron la modernidad y la colonialidad en el Caribe. Todo el pensamiento fundamentado su quehacer en interpretar y explicar la realidad caribeña, desde la búsqueda de la identidad, el desprendimiento y la apertura de un pensamiento que siga el pensamiento, llamémoslo, decolonial, aunque no ha sido el término más aceptado entre los teóricos de los procesos caribeños. La herida colonial sentó los procesos del cimarronaje,
Recordemos Macangal, 1751, Palenque, quilombo, guerrillas o revolución que signaron la historia de estos pueblos, donde protegían la cultura propia, se respetaba la hibridez de las comunidades que accedían, solo había un reclamo, la libertad. Por ello, culturas híbridas se fundamentan en la música, la literatura, las artes plásticas y visuales, con fundamento en el desarrollo de un nuevo derrotero que marca derroteros estéticos que son propios de esta región y no tomados de regiones aparte. Podemos ver en la danza, el jazz, las memorias, las metáforas, sobre todo ese pensar de sí y el espacio que se ve en tiempo y colores, y sobre todo el uso de la luz. Desde la teoría fueron diversas las corrientes que se fundamentaron: el movimiento panafricanista con líneas de reforma social, el retorno a África, el reconocimiento del negro como sujeto y actor y definición del imaginario antillano. Entre estos se revirtieron en corrientes como la negritud, el indigenismo, la criollidad o también el creol, la criollización, el antillanismo, la caribeñidad, el rastafarismo, expresiones y movimientos intelectuales que fueron el símbolo de ideologías críticas. Partían de la búsqueda de la historia de las ideas y del pensamiento caribeño para demostrar los efectos destructores y deshumanizantes de la colonización. Se busca la definición del imaginario caribeño o antillano. Revisemos algunas de las más significativas. La negritud, parte de la publicación en la revista publicada por MSC, L'Étudiant Noir, que se presenta como la valoración estética del negro. Fue tomada por los grandes poetas negros después de la Primera Guerra Mundial, a los cuales se le llamó Orfeo Negro. Recuerden que eso fue una de las cosas que Sartre hizo señalar con estos poetas. Pero como nostalgia, como sentimiento ambiguo, como contradictorio. René Depestre, ese gran poeta haitiano, valora como el caso de la poesía de Guillén sería una negritud legítima, pues siempre desemboca en praxis revolucionaria. Es la diferencia con Leopold Senghor de Senegal, donde la negritud a Guillén no le viene dado por el color de la piel, sino por las condiciones históricos-sociales, y se desarrolló como la toma de conciencia de su condición histórica. Y se plantea entonces como contraposición al salvajismo colonial. Y ello marca una nueva dimensión estética en la aprehensión del mundo. Otra de las concepciones es la creolización, en la utilización del creol como lengua de compromiso. Es el mestizaje sin límites, las contradicciones, lo diverso como forma explícita. Es la diferencia que es sublineada y consentida, pues se produce en el choque de las culturas que se pierden, rechazan, desaparecen, adormecen o se transforman, y se produce entonces el llamado caos mutuo. Con la creolización de la lengua se produce también la creolización de las costumbres y la memoria del legado africano. También sería oportuno señalar la canibalización, que se planteaba como la deshumanización de las Indias occidentales, como hostiles indígenas, pero nos encontramos con la resemantización de Calibán en el ensayo de Fernández Retamar y parte de los postulados metropolitanos para dar sentido al discurso descolonizador. En ese mismo orden está la reescritura de La Tempestad de Shakespeare por el Necessaire y el personaje de Ariel. Como recurso nos encontramos ante nuevos derroteros. Otro de los momentos en que debemos detenernos es la antillanité, proclamada en los discursos antillanos de Guisán, donde se abandona el concepto de raza y se analiza el modo de vida, la realidad antillana, la insularidad, el colonialismo y la asunción de los legados de los pueblos. Va más allá, pues plantea que la antillanidad es el puente entre las metrópolis y los símbolos, pero no es un muro infranqueable. Y es interesante el planteamiento de cómo cada colonizado tiene dentro al colonizador y lo incorpora. Aquí podemos trasladar, utilizar estos presupuestos como determinantes de nuevos enfoques y directrices estéticas. Cada uno de estos elementos permitirá analizar las concepciones que se han desarrollado en el Caribe y que han sido plasmados en los ensayos, la poesía, la novelística, la cinematografía, la danza y la música. Un dato interesante es valorar el papel de la afrodescendencia en el Caribe y el papel de las metrópolis,
así como la influencia de Occidente en el mapa histórico, social e ideológico del Caribe, tanto insular como continental. Y ahora llegamos de la mano de Úrsula y Amarantas llega el diálogo. Aquí le voy a hacer una